Conociendo al Espíritu Santo. Capítulo 5. Los dones del Espíritu Santo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Voy a dedicar este capítulo del libro para hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Obviamente, un libro no es suficiente para ampliar sobre todos los dones, pero me enfocaré sobre los beneficios y bendiciones que se desatarían si tú operaras en los dones del Espíritu Santo de Dios. La Iglesia crecería a un nivel indetenible, incontrolable. Tendríamos miles de personas, semanas tras semanas, haciendo filas para ir a buscar la presencia de Dios. Actualmente, miles de iglesias han ignorado la operación de los dones del Espíritu Santo. Algunas porque no los conocen, otras porque no los entienden o porque no les interesa. En fin, por un sinnúmero de razones, pero la verdad es que el Espíritu Santo vino a nosotros para guiarnos a toda verdad, para dirigirnos, para ayudarnos a hacer con efectividad la obra de Dios en esta tierra. No hay forma de enfrentar a Satanás con armas carnales. Tienen que ser con armas espirituales. En Corintios, el apóstol Pablo, uno de los hombres que más admiro en la Biblia, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo estaba preocupado porque no quería que en la iglesia hubiera ignorancia acerca de los dones del Espíritu. Pablo dice: no quiero que estén faltos de entendimiento de los dones espirituales. Es un llamado de Dios. Cuánta ignorancia, cuán poco valor se le da a los dones del Espíritu Santo en miles de iglesias hoy en día. Se habla de todos los proyectos menos de desarrollar los dones del Espíritu Santo en el pueblo. Cuando una iglesia carece de la manifestación de los dones, es una iglesia estancada. El pastor carga con el peso más grande porque no tiene ayuda. Pero si todos los que están en la iglesia tuvieran 1, 2 o 3 dones del Espíritu, estuviéramos sacudiendo toda la región. Diversidad de dones. Dios dice a través de Pablo que no ignoremos los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes el don de sanidades, un hermano tiene el don de la fe, otro hermano tiene don de milagros, es de la misma fuente que salen todos, del Espíritu Santo de Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. En todos es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está claro que para los que no creen en la Trinidad, tendrían que arrancar este pasaje de la Biblia. Aparte de los versículos que lo confirman, dice en Corintios que el Espíritu es quien imparte los dones. Jesucristo es quien administra los ministerios y el Padre es el que opera. Entiende bien, el Espíritu imparte los dones al que Jesús le imparte el ministerio. Aquí está la Trinidad. Comienza a hablar el apóstol Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Allí comienza a mencionar don de ciencias, don de lenguas, don de interpretaciones, don de discernimiento, don de palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros. Facetas de los dones del Espíritu Santo. Estos 9 dones se dividen en facetas: dones vocales o de inspiración, que es el don de profecía. Don de lenguas. Este don no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Todos ustedes deben ya hablar en lenguas. En la Biblia dice
que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Judas dice, haciendo crecer nuestra grandísima fe, orando en el Espíritu. Este es un don especial que se llama don de lenguas o género de lenguas, y se refiere cuando tú hablas diferentes idiomas, tanto celestiales como terrenales. Aquí entraría el don de interpretar las lenguas. Dones de revelación. Se refiere al don de ciencias, don de revelación, don de discernimiento, don de palabra de sabiduría. Los profetas tienen estos tres dones operando siempre con ellos. Dones de poder, don de fe, dones de sanidades y don de hacer los milagros. Don de ciencia. En los dones de revelación está el don de ciencia. La palabra de ciencia es la palabra de revelación. El don de ciencia opera y revela un hecho existente o que ya pasó. Este don no tiene nada que ver con el mañana. El don de ciencia se mueve en el hoy y en el ayer. Cuando alguien tiene el don de ciencia puede saber dónde se esconden las cosas. El don de ciencias no es para profetizar, es para saber de un hecho existente o de algo que está aconteciendo o que ya aconteció. Ejemplos. El pasaje de Giezi, Naamán y Eliseo narrado en 2 de Reyes capítulo 5. Naamán fue limpiado de su lepra y le quiso pagar a Eliseo. Eliseo le dijo que no, y Naamán se fue. Giezi se fue detrás de él y le habló mentiras. Le dijo, dice mi señor que le des 2 vestidos nuevos y 2 talentos de plata. Cuando Giezi escondió todo y llegó a la presencia de Eliseo, Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Giezi le respondió, tu siervo no ha salido a ningún lado, yo he estado aquí todo el tiempo, no me he movido. Y le dijo Eliseo, sabes que yo tengo el don de ciencia, no estaba mi espíritu contigo cuando te fuiste. Dijiste esto, hablaste esto, te dieron esto y lo escondiste en tal lugar. Este es el don de ciencia. Otro ejemplo es el narrado en Hechos capítulo 10, donde Pedro va a casa de Cornelio. Lo vimos en el capítulo 3 de este libro, por el don de ciencia. El Espíritu le dice a Pedro que los 3 hombres lo buscan, que vaya con ellos. A través del don de ciencia, Pedro pudo saber lo que estaba pasando en la otra habitación. El don de ciencia no necesita las redes sociales para saber la información de las personas. El don de ciencia no opera en lo natural. No necesita los sentidos para conocer la verdad. Los dones de Dios son sobrenaturales, son espirituales. No operan con sospecha. La sospecha no existe en el don de ciencia. Un ejemplo personal del don de ciencia. Hace unos años yo estaba predicando en Colombia. Mientras yo estaba orando en la noche, el Señor me visitó y me impartió el don de ciencias y me dijo, una mujer que sufre de cáncer será sanada así, así y así. Me dijo, y no es cristiana, pero Dios le ha concedido la sanidad. Yo no conocía a esa mujer y nunca había ido a ese pueblo, pero el don de ciencia ya sabía quién era y cómo se llamaba. Así que llegué al lugar, no para inventar. Con Dios no se improvisa, con Dios uno va a la segura. Así que me paré, llamé a la mujer por su nombre, exactamente, y no era cristiana, le puse las manos y se sanó del cáncer. Ese es el don de ciencia. Don de discernimiento. Está el don de discernimiento, yo lo llamo el don que limpia la iglesia, el don que limpia altares. Es el don que menos se está manifestando. Por eso hay tantos tranqueros en el altar, tantos falsos, tantos mentirosos. Por eso hay tanta gente engañando a los cristianos porque les falta discernimiento. El discernimiento es el juicio moral que nos permite determinar si una acción es buena o mala. Es la capacidad que posee una persona para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Contaba un pastor hace muchos años, ya murió, que en una oportunidad, cuando estaba él en sus principios, estoy hablando de 60 años atrás, en una iglesia como todos los miércoles en oración, él solo era un miembro más. De pronto, entró una mujer elegante y dijo, el Señor me envió aquí
para dar una campaña de 3 días, así que no lo pueden prohibir porque Él me envió. En este momento todo el mundo estaba orando por avivamiento, y ella dijo: el Señor me dijo que viniera a traer un avivamiento a esta iglesia. El pastor cuenta que él sentía que algo no cuadraba, y una ancianita que estaba con la cabeza abajo orando, hablando en lengua, se paró y le dijo: ramera, sal de aquí, prostituta. La gente se quedó espantada. La ancianita continuó diciéndole: porque tienes un marido que no es el tuyo, y estás en tal hotel hospedada con tu marido, adulterando, y viniste aquí porque planeaste hoy engañar a estos cristianos dándoles una campaña para robarle la ofrenda. Sal de aquí, porque morirás, dice Jehová. La mujer salió corriendo. Cuando alguien tiene ese don, sabe cuándo le están diciendo mentiras o la verdad. Nadie lo puede engañar porque por el Espíritu está discerniendo sobre lo que están tratando de hacerle. Ejemplo: Pedro, avivamiento en Samaria. Simón era un ex brujo. Decía que él creyó en lo que Felipe decía y andaba con Felipe. Aparentemente era un buen cristiano. Aparentemente estaba libre. Felipe operaba en los dones del poder, pero no en los dones de revelación en ese momento. Los dones de revelación de Felipe vinieron después que se fue de Samaria, cuando el Espíritu le reveló que se fuera al desierto. Mientras tanto, él solo operaba en los dones de poder. Entonces mandaron a buscar a Pedro, que operaba casi en los 9 dones. Llegó Pedro, que no solo tenía los dones de poder, sino también los dones de revelación. Le dijo Pedro a Simón: te veo en amargura y en prisión de maldad, don de discernimiento. Es decir, tú eres cristiano, pero te veo atado todavía. Hay algo en ti que tienes que cambiar. Y Simón cayó de rodillas y dijo: oren por mí. Si Pedro no llega, Simón sigue engañando a Felipe. Pero cuando vino el que tenía el don de revelación, se manifestó lo que estaba escondido. Pablo, ese apóstol, para mí era indetenible. Tenía todos los dones, operaba en todos. Si hablaban de lenguas, él decía: yo hablo más lenguas que corintios. Dice: estábamos por Macedonia. Íbamos a la oración y había una profetisa que se levantaba, una adivina. Mientras Pablo no llegaba, la miraban como a una mujer de Dios que descubría los secretos, que adivinaba. Pablo iba caminando y decía: he allí los hijos de Dios, los que predican el evangelio de vida. Si es en este tiempo, dicen: wow, qué mujer de Dios, está diciendo lo que yo soy. Graben el video de la profecía que me está dando. Pero Pablo dijo: espíritu de adivinación, suéltala. Yo mismo he tenido montones de experiencias así. Estaba un día predicando, hace 20 años, en una pequeña iglesia. Mientras predicaba, el Espíritu me dijo: dile a toda la iglesia que haga silencio. Mandé a toda la iglesia a hacer silencio, y yo hice silencio. Cuando estábamos todos en silencio, esperando en Dios, se levantó una mujer profetizando, hablando en lenguas. Así dice el Señor: yo no sabía que tenía ese don de discernimiento, porque hay dones que tú tienes y no lo sabes porque no te lo han enseñado o no te ha tocado usarlo nunca. Yo no sabía que yo lo tenía. Cuando estaba allí sentí que algo no me cuadraba, algo comenzó a molestarme. Sentí que mi espíritu se molestaba con la profecía. Agarré el micrófono, me le acerqué a la mujer que estaba profetizando y le dije: ¿cómo te llamas? Y me dijo: varón del cementerio. Era el diablo profetizándonos. Gracias a Dios que el discernimiento vino y el diablo no pudo terminar de profetizar. Reprendí el espíritu y esa mujer fue libre. El don de discernimiento es para gente comprometida, para gente seria, para gente que ama a la otra gente, para gente que ama las almas. Don de poder. Donde el Espíritu Santo no está, no hay nada. Da lástima ver montones de iglesias aquí en este país, muertas, que si tú entras a sus cultos dices: aquí está el diablo. Tú te quieres ir, sientes que te hundes, sientes como si te jalaran para abajo. Siempre le aconsejo a cada hermano que va a mi iglesia, a los que me escuchan en la radio, a los que me ven en la televisión y ahora a ti, hermano, que me estás leyendo:
Que si entras en una iglesia y el pastor no quiere buscar a Dios, suelta a ese pastor, vete. Vete a donde esté el Espíritu Santo. Vete a donde crean en los dones de Dios. La salvación es muy grande para arriesgarla. Don de fe. Me atrae mucho el don de fe, porque es el que le da vida a todo. Aclaro, no estoy hablando de la fe ordinaria y normal, la fe que cree en el Señor Jesucristo y eres salvo. Esa es una fe diferente, esa fe la tenemos todos. Por eso estamos en esto, yo escribiendo y tú leyendo este libro, porque tenemos fe en que Él viene y nos vamos con Él. Tenemos fe en que si nos morimos, nos vamos para el cielo. Esa es una fe normal, espiritual, pero no es el don. El don de fe va más allá que la fe ordinaria. El don de fe no es Dios obrando a través de ti, es Dios obrando a tu favor. El don de fe no tiene nada que ver con tus sentidos ni con tu capacidad. El don de fe te lleva a hacer cosas que en lo natural jamás lo lograrías. Cuando tienes el don de fe, tú solo te sientas a ver cómo Dios opera y obra a tu favor. Ejemplos: Moisés. Moisés tenía el don de fe. Dios le dijo: ve donde el faraón, tira la vara al suelo. Cuando tiró la vara se convirtió en serpiente. Los brujos hicieron lo mismo, pero la de Moisés se comió las otras varas, las otras serpientes. ¿Qué hizo Moisés para convertir la vara en serpiente? Nada. Moisés cruzó los brazos y vio a Dios en acción. El don de fe no depende de ti, depende de Él. El don de fe siempre trabaja combinado con el don de milagros. Elías. Elías tenía el don de fe. Elías fue al monte Carmelo, reunió a los profetas y dijo: Jehová, yo he hecho esto por mandato tuyo, ahora respóndeme. Y vino fuego del cielo. Elías no tuvo que ir con gasolina y fósforo, el fuego se creó y vino. Elías solo se despegó del sacrificio y comenzó a ver cómo ardía. Él no hizo otra cosa que obrar en lo que le dijo Dios. Cuando tienes el don de fe, no es Dios a través de ti, es Dios por ti, es Dios a favor tuyo, es Dios abriendo caminos, es Dios haciendo caer maná del cielo. Experiencia personal. En una oportunidad, yo compartí con un hombre que tenía el don de fe. Yo andaba en una motocicleta. Tú sabes que los motores en otros países no son tan nuevos como en los Estados Unidos. Son bien peleados y a cada rato, que si la bujía, que si la bobina, y tú vas manejando y se queda sin corriente. Es normal ver eso en mi país, República Dominicana. Fui a buscar a ese pastor y él oraba 7, 8, 9 y hasta 12 horas. Él era una oración andante, porque la gente ha creído que sin la oración puede ministrar. Es imposible servirle a Dios sin oración, como es imposible ser efectivo sin el Espíritu Santo, y más imposible aún hacer obras de Dios sin los dones obrando. Recuerdo que yo iba manejando, era nuevo creyente, se me apagó el motor, nos quedamos en medio de un monte, no pasaba nadie, y le dije: pastor, se le fue la corriente al motor, ¿qué hacemos? Me dijo: yo tengo rato sintiendo corriente en mi cuerpo. Apéate que le voy a poner la mano encima a la máquina, le voy a pasar corriente de la mía. Le puso la mano y habló otra lengua, y el motor hizo brum brum y encendió. Dones de sanidades. Este es un don bien complicado, porque habla en plural. Dones de sanidades. Son diversos dones trabajando dentro de un don. Dones de sanidades. Pablo tenía ese don. Pablo llegó a una ciudad y encontró a un hombre que tenía 8 años que no se movía, paralítico. Lo miró y le dijo: Cristo te sana. El hombre dio un brinco y salió caminando. Esos dones van creciendo, se van añadiendo. Hay hermanos que tienen el don de sanidad para los dolores de cabeza y dolores en los huesos. Sigue operando allí, pero sigue pidiendo más, porque luego vienen dones para enderezar huesos, dones para extender piernas, dones para crear ojos, dones de milagros creativos.
Creo que todos los pastores deberían tener los dones de sanidad, que no tenga que ir a un evangelista a su iglesia para que se sane a alguien. Si fue el evangelista, gloria a Dios, pero si el evangelista pasa 6 meses sin ir, se le va a morir la gente. Pienso que todo pastor debe cada domingo pasar a los enfermos al frente, orar por ellos, que un día se van a sanar, un día algo va a pasar, mantenerse fiel en la fe. Pastor, ¿qué me estás leyendo? Tú no tienes que buscar un evangelista para ver milagros. Busca a Dios hasta que los milagros lleguen. Búscale. Recuerda que tú estás bajo la dirección, la cobertura del Espíritu Santo. Creo que todos los pastores debemos tener esos dones funcionando, sobre todo el del discernimiento, porque a los que más quieren engañar es a nosotros los pastores, a los que más nos llegan hermanitos con cara santa de yo no fui y de yo soy la víctima, es a nosotros, que tenemos que estar oyendo todo el tiempo yo no hice nada. Cuando tú tienes discernimiento, tú le ves que tiene al diablo por dentro. Estoy orando día tras día, Señor, levanta, Señor, despierta a los gigantes dormidos. Hace tiempo conocí un hombre que llegó a una oficina y le dijo a la persona que ahí estaba: Dios me revela que debajo de tu escritorio tienes una brujería enterrada. ¿Cómo? Dijo la persona. Sí, rompe el piso. Cuando rompieron el piso, había 3 muñecos y el nombre de uno de ellos era el de la persona. Por el don de ciencia descubrió lo que el diablo había sembrado debajo de su escritorio. ¿Cómo vamos a vivir sin esos dones si son del Espíritu y lo del Espíritu tiene que fluir? Don de milagros. El don de hacer milagros es diferente al don de la fe. Aunque trabajan juntos, el de milagros es Dios a través de ti. El don de milagros no solo se dedica a la parte enferma de los cuerpos. El que una burra hable es un milagro. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho para que me azotes estas 3 veces? Números capítulo 22, versículo 28. Ejemplos. Jesucristo obviamente operaba en todos los dones. Él fue a las bodas de Caná y por el don de milagros cambió el agua en vino. Lo sobrenatural no fue que cambió el agua en vino, sino que sabía a buen vino. Añejar un vino que sepa bueno toma de 5 a 15 años y es cuando el maestresala lo probó y dijo: este es el mejor. Un hombre que debía tener bastante experiencia en vino dijo que ese era el mejor vino. Eso significa que el vino estaba fermentado ya. Cristo no solo convirtió el agua en vino, sino que agarró y le metió el tiempo de toda la fermentación que tenía que llevar para que supiera a buen vino. Detuvo el tiempo, aceleró los días. Cuando el don de milagros está operando, está fuera de tiempo. No opera en los tiempos, opera en la eternidad. Pablo operaba en milagros. Él dijo: ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría, en el intelecto de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo siento por los concilios, que no creen en eso, pero que no me obliguen a morirme como ellos. Yo creo todo lo que dice la palabra. La palabra está por encima de todo concepto, de toda ideología, de todo pensamiento, de toda ciencia. El cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra es eterna. Hablo del apóstol más completo. Él dijo: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Con este capítulo del libro, lo que quise fue, por el Espíritu, despertar el interés en alguien que anhele conocer al Espíritu y anhele tener sus dones. Cuando se recibe un don es un regalo, pero esos dones no vienen a los que no hacen nada. Nunca he escuchado a alguien decir: estuve sentado mirando televisión y me cayeron los 9 dones. No, siempre ha sido en una esfera espiritual de búsqueda, de compromiso, de santidad,
de ayuno, de oración, de entrega, de pasión por lograrlo. Cuando Dios te da un don, no te lo da para engrandecerte, sino primero para engrandecerlo a Él y segundo para beneficiar a otros. Los dones espirituales no serán puestos en gente que su visión es su espejo. Los dones van a venir a gente apasionada por Dios y por sus hermanos, que quiere recibir un don para beneficiar a alguien o a muchos. De todos estos dones que he mencionado y muchos de los que no pude mencionar, Pablo dice: si tú lo quieres, lo puedes tener. Procurad los mejores dones. La decisión está en ti y no en Él. El Espíritu imparte los dones a quien Él quiere, pero ¿a quién Él quiere? Él quiere al que quiere lo que Él quiere. Es decir, no hay límites para esos dones, no hay exclusividad. No solo son para los pastores ni para los evangelistas, son para el que los quiera. Para quien los quiera. Yo estoy los domingos en mi iglesia parado, mirando a ver si alguien quiere esos dones, si alguien quiere que los dones del Espíritu Santo comiencen a operar en sus vidas. Procúralos. La palabra procurar es buscar lo escondido, adorar, querer, necesitar con urgencia, arder, desear. Solo lo tiene el que lo quiere, el que lo busca. Hablo de buscar con la determinación de no recibir un no, de me lo da o me muero. Dame el don que tú quieras, pero Pablo dice procurad los mejores, o sea, tú decides, me gusta el de milagros, así como suena. Si te atrae el don de discernimiento, di Señor, dámelo, dámelo. Primero búscalo a Él, a su presencia, luego busca sus dones. Elías operó en este don. Cuando él tomó el manto y golpeó el Jordán y se abrió, eso fue un milagro. El don de milagro viola la gravedad, hace que cosas imposibles sucedan. Voy a contarles una experiencia que he contado muchas veces en mis predicaciones. Un día yo fui a mi iglesia, nuevo creyente, al culto. Cuando iba llegando se fue la luz. En mi país eso no es extraño, que se vaya la electricidad, pero noté que la luz solo se había ido en la iglesia. Había luz donde la vecina. Entonces pensé que podía ser que un cable se había desconectado. Yo era miembro de la iglesia. Llegué y vi el cable que estaba suelto. Se había desconectado de la toma central. Me quedé mirándolo y dije: Señor, tú puedes hacer que ese cable se levante en el aire, se teja, se pegue y se amarre solo. ¡Qué locura! Y a mí no me dio con extender la mano y decir: en el nombre de Jesús, ahora. Hermano lector, te aseguro que yo no estaba esperando la respuesta, pues el cable, aunque tú no lo creas, se tejió, se pegó y vino la luz. Yo salí corriendo. No lo podía creer. Eso es un milagro, una cosa extraordinaria. Don de género de lenguas. Se trata de entender tanto lenguas celestes como lenguas humanas. Es muy difícil de verlo, pero en mi iglesia Dios bautizó un muchacho y hablaba chino, francés, inglés y lengua celestial. Cuando recibas el don o los dones, tienes que tener esto en cuenta. Tú no decides a dónde ellos se manifiestan, lo deciden el Espíritu Santo. Es decir, tú no los controlas a ellos. El Espíritu Santo lo controla todo. Ponme atención porque te quiero evitar un dolor de cabeza. 1. En lo humano anhela a veces ser usado, pero con intenciones equivocadas. Mucha gente pide: úsame ahora con el don de ciencia. Aunque es tuyo, aunque tú lo tienes, tú no decides dónde se manifiesta. Esa es mi teoría espiritual. ¿Qué hace Harrigan? Tú puedes ver muchos enfermos en mi iglesia. Bien, me gustaría llamarlos a todos, pero no puedo. Yo llamo según se va revelando o según el Espíritu quiere. Trataré de explicártelo más profundamente. Elías dice: por mandato tuyo he hecho esto. Elías no descendía fuego donde él quería, sino donde el Espíritu lo mandaba. Había muchas viudas en Jerusalén pasando hambre, pero Dios dijo que nada más era una. Así que Elías, con todo y ser el gran profeta, no dijo a qué casa ir. Le dijeron a dónde iba a ir. Yo no estoy para manifestar la gloria donde yo quiero, sino a donde me manden.
Aunque tenga el don de milagros, no en todos los lugares hay milagros porque Dios sabe la necesidad del lugar. Pedro hacía tantos milagros que hasta su sombra espantaba a los demonios. Donde quiera que Pedro se parara, hacía un milagro. Pero en la casa de Cornelio no hizo milagros. Allí predicó y el Espíritu Santo bautizó. Pedro no se puso a inventar y a decir, ahora voy a hacer un culto de milagros, vengan hijos. No, porque lo del día, lo del momento, lo revelado era llenar a Cornelio, a los gentiles, del Espíritu Santo. Tú vive sujeto al Espíritu Santo. Tú vive bajo la cobertura del Espíritu Santo. Si Él dice para, para. Si Él te dice corre, corre. Si Él te dice dobla, dobla. Donde Él te meta, métete. Lo que Él te diga, háblalo. Don profético. Hay gente cometiendo errores, porque hoy Dios los usó con palabras proféticas y ahora quieren profetizar en cada culto. Dios vio la necesidad de manifestar el don profético, palabras de sabiduría, y te usó a ti. Cuando terminas, se te acercan y te dicen, wow, tú eres un profeta de los últimos tiempos. ¿Puedes ir a mi iglesia para que profetices? Y te invitan para profetizar, pero Dios no quiso usarte ese día. Entonces, ¿qué tú haces? Que para quedar bien como un actor, tú quieres profetizar y terminas inventando y adivinando. Salen todos con los mocos para abajo porque tú quisiste operar, porque te invitaron para eso. Si Dios te usó como profeta y te invitan a profetizar en una iglesia, di, no, usted se equivocó. Yo voy a predicar y si el Espíritu Santo quiere, Él me usa. Tú prepara tu bosquejo, lleva tu mensaje, abre tu Biblia y comienza a predicar. Ningún don puede sustituir a la Biblia. Tú no puedes vivir de los dones. Tienes que vivir comiéndote la palabra. ¿Para qué? Para que prediques. Porque hay noches que no son proféticas, hay noches de liberación, otras son de revelación. Tienes que caminar de acuerdo al momento del Espíritu. Al principio yo en todos los lugares quería ver demonios, hasta que una noche me rompí la garganta echando fuera demonios y no salieron, no se manifestó ni uno. Entonces entendí que aunque yo tenga el poder que tenga, yo no decido la forma en que se va a manifestar ni en qué área. Tengo que llegar neutral al altar. Allí yo tengo que conocer la palabra. Por eso yo les aconsejo a los profetas que tienen que predicar, porque no todos los días van a profetizar. Si profetizan todos los días, les garantizo que van a casar gente que ya son casados. Hay gente enferma, que uno tiene el don de sanidad y del milagro. Señor, a esa paralítica tú le levantas. Si tú no tienes dirección, si no conoces al Espíritu, de pronto esa enfermedad es un juicio de la mano de Dios en contra de ella y tú se la quieres quitar. Cuando tú quitas la mano de Dios que está en contra de alguien, va a venir en contra de ti. Si el Espíritu te revela, tú actúa. Ese es el error, que Dios los usa como profetas hoy y ya quieren profetizar en cada servicio de oración, en cada célula. No, los dones no son para ser manipulados a tu antojo. Los dones te manipulan a ti según el propósito de Dios del momento. Una vez estaba en un culto de oración, nuevo creyente. Se levantó una profetisa de esas que Dios usa. Hay gente que Dios la usa y después se usan ellos. La mujer le dice, mira joven, ella es tu esposa, cásense, dice el Señor. Yo estaba allí, nuevo creyente, y una semana después nos reunimos nuevamente. La misma profetisa le dice al hombre, ¿quién te dijo a ti que ella es tu esposa? Ella no es tu esposa. Digo, bueno, esto es un manicomio porque la semana pasada dijo que era la esposa y ahora que no. Explíquenme quién está hablando. La cuestión de los dones es fácil. No hagas nada si no se te revela. No te muevas y punto. No trates de impresionar a nadie con los dones. Todos los dones deben estar sujetos a su propósito. En resumen, en este capítulo me enfoqué sobre los beneficios y bendiciones que se desatarían si tú operaras en los dones del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino a nosotros para guiarnos a toda verdad, para dirigirnos, para ayudarnos a hacer con efectividad la obra de Dios en esta tierra. Explicamos los dones del Espíritu Santo, sus características y los ejemplos de personajes bíblicos que poseían estos dones. Más que los dones es que conozcas al Espíritu Santo como tu amigo.